Buenos días, hermanos. Los saludo con la paz del Señor Jesús. 皆さんおはようございます。主の平和。Hoy he, hoy he traído un estudio, ¿no? que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, del 21 al 25. で本日は、ヤコブの手紙の1章21節に書いてあるその聖句を、本日の勉強に、の聖句を用いていきたいなと思います。Pero este estudio lo vamos a centrar en el versículo 21 y 22, pero vamos a leerlo hasta el 25. 本日の、そのメッセージの中心の、聖句が21章22節なんですけども、初めに21節から25節までお読みしたいと思います。Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. では祈りたいと思います。21節から25節までお読みいただきました。Dios Padre Celestial, una vez más agradezco, Padre Celestial, por darme esta oportunidad de estar aquí trayendo su palabra, Padre Celestial. Úseme, Padre Celestial. Yo me humillo delante de usted, Padre Celestial. Yo solamente soy un vaso para ser usado por usted, Padre Celestial. Usted sea hablando con cada hermano que está aquí presente, Padre Celestial, porque necesitamos escuchar su palabra y necesitamos hacer cumplir su palabra, no solamente escucharla, Padre Celestial. Usted, que su Espíritu Santo nos esté hablando, Padre Celestial, esta mañana. Yo lo dejo en sus manos y oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? ご着席ください。Hoy el tema que he puesto hoy día a este estudio es hacedores de la palabra y no solo oidores. 本日のメッセージのテーマは、御言葉を聞くだけではなく行う人になりなさいという、テーマで話をしたいと思います。El centro del estudio de hoy es la palabra de Dios. で、本日の勉強の中心としては神様の御言葉に基づいた話をしたいと思います。¿Cómo debemos de recibir la palabra de Dios? Hoy Santiago nos va a enseñar cómo recibir la palabra de Dios. で、このヤコブの手紙を通して私たちがどのように神様の御言葉を受け取れるのか、学んでいきたいなと思います。No todos recibimos de la misma manera la palabra de Dios, así como el que trae la palabra, como en este caso yo tengo que prepararme, le dedico tiempo, cuidado para estar preparando esta prédica, ¿no? Así también ustedes, los oidores, también tienen que prepararse, ¿no? Para escuchar la prédica de la manera correcta. で、御言葉を受け入れる方法、受け取る方法というのは人それぞれ様々あります。例えば私は今日はメッセージするので、メッセージをするにあたってまず神様の御言葉を学んで、それを話すためのしっかりとした準備をしないといけません。で、皆さんも今度は御言葉を聞く立場なんですけども、じゃあ今度は聞くための正しい態度、正しい理解を得るためにしっかりと準備をしないといけません。Porque cuando venimos nosotros a escuchar la palabra de Dios a la iglesia, no es como ir no a cualquier lugar, no es como ir a la universidad a escuchar una clase de historia, ¿no? O no es como ir a escuchar un discurso político. Cuando estás escuchando la palabra de Dios, no estás escuchando cualquier tema, ¿no? De ciencia, de historia. で、神様の御言葉を聞くときにはただ聞く、適当な態度で聞くだけではないし、あとは大学で講義を受けるとき、受講するときにもとは違うこと、科学を学ぶときとは全く違うことを私たちは聞いています。
Cuando venimos a presentarnos aquí delante, ¿no? Delante de la palabra de Dios, debemos ser conscientes de lo que vamos a escuchar. Debemos ser conscientes de que puede ser un día en que Dios esté hablando con cada uno de nosotros. Puede ser un día que Dios toque una área de nuestra vida, en nuestro orgullo, que golpee nuestro corazón. で、私たちは神様の御言葉をしっかりと意識して聞かないといけません。例えば後に自分が何か試される時もあれば、自分の人生で改めるべきことがある時に御言葉によってそれが可能になるように、私たちはしっかりと神様の御言葉にちゃんとした意識を持って聞かないといけません。Por eso es necesario nosotros que venimos a oír la palabra, antes de venirnos, orarnos, pedir a Dios, Señor, háblame hoy, ayúdeme a entender su palabra y a recibirla. で、神様の御言葉を聞くとき、あとは礼拝に参加する前に、まず私たちは神様に対して、神様が私に対して語ってくださるように、神様の御言葉を理解できるように祈らないといけません。Hoy Santiago nos va a hablar la importancia de recibir la palabra con humildad. で、このヤコブの手紙では神様の御言葉を受け入れる、大切さについて、教えています。¿Por qué es necesario recibir la palabra con humildad? Porque muchas veces no, los que no reciben la palabra no piensan, cuando Dios toca sus corazones, piensan que el predicador preparó esa palabra por esa persona, ¿no? Piensan que el tema del día toca pecados de ellos, piensan que es una indirecta, ¿no? Se enojan muchas veces con la palabra. で、私たちは神様の御言葉に対してへりくだった態度で聞かないといけません。もしそうではなければ例えば誰かがメッセージしたとして、その人が自分の罪について、に該当するような話をしたときには自分に対して批判的な態度で言っているのかという間違った、考えを持ってしまうからです。El orgullo prefiere enemistarnos con la palabra, ¿no? Antes que nosotros recibamos esa palabra con humildad. だから私たちは傲慢な態度を持ってしまうと、傲慢な態度のせいでへりくだった気持ちで神様の御言葉を聞くことはできないです。Hoy vamos a hablar un poco de eso. 少しそれも触れていきたいなと思います。¿Cómo debemos de recibir la palabra de Dios y debemos de recibirla con humildad? どのように神様の御言葉を受け入れることができるのか、へりくだった態度でそれを受けることができるのか話したいと思います。Aquí estamos en Santiago 1, ¿no? Vamos a leer el versículo 21. では、1章の21節を、お読みしたいと思います。Dice así, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ですから、すべての汚れやあふれる、悪を、捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。Tres ideas que podemos sacar de este versículo, ¿no? この聖句から3つの、アイデアを見出されます。La primera dice que es la necesidad de desechar toda inmundicia y malicia. 一つ目がすべての汚れやあふれる悪を捨て去ること。La segunda es la necesidad de recibir con humildad la palabra implantada, la palabra de Dios, su evangelio. 二つ目が心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れること。Y la tercera, ¿no? La relación estrecha y íntima que hay entre la palabra y la salvación. そしてその3つ目が御言葉によって自分の魂を救うことができるということ。¿Por qué está diciendo Santiago, no, que es eso lo que debemos de hacer? Porque es la palabra que debemos de recibir con humildad, que es poderosa para salvar nuestras almas. で私たちが交わりを持つことによって御言葉が私たちの魂を救うことを確証しています。Vamos a estar hablando esta mañana de esos 3 puntos, ¿no? En primer lugar, la necesidad de desechar toda inmundicia y malicia. まずはじめにすべての汚れやあふれる悪を捨て去る、大切さについて、触れていきたいなと思います。
Desechar también significa no excluir o sacar algo que está mal, ¿no? Que ya uno tiene que desecharlo, ¿no? Como ejemplo, puedo ponernos cuando uno está pintando, ¿no? Uno agarra una brocha y si no tiene cuidado, eso le salpica la pintura, ¿no? En toda la ropa. O cuando uno está comiendo un delicioso ramen jugoso, ¿no? Y lo sorbe con fuerza, eso le va a salpicar toda la ropa. まあ、その捨て去るということは、自分が良くないなと思っていることをやめることについて、話をしていますね。あとは気をつけないと汚れてしまうということも教えています。例えば自分のセンスの服にシミを、シミを作って、作ってしまう、料理とか食べると気をつけないとやっぱり油とかが自分に跳ね返ってくるので、それに対してしっかりと気をつけないといけないです。Justamente, ¿no? Si nosotros nos encontramos en ese momento con una polera blanca, ¿no? Y la vemos manchada, en ese momento queremos sacarla, ¿no? Esa polera, ¿no? Para desecharla es como un desvestirse de la inmundicia y la malicia. で、例えば白い T シャツで食べると汚れてしまうとやっぱり服を脱いで脱ぎたくなるような気持ちとなるのと同じで、私たちは自分の汚れとか自分の悪を全部、脱ぎ捨てないといけないです。Santiago, él se está enfocando en eso, ¿no? Como si tuviéramos manchas en la ropa, ¿no? Suciedad. で、これはヤコブが自分の服が汚れてしまったのと比喩しています。Y debemos de esforzarnos por quitar esas cosas, por arrancar de nosotros todo resto de malicia, ¿no? Y de inmundicia. で、自分たちが汚れだったりとか、自分の悪の感情とかについてそれを、指摘しています。Mientras estemos aquí en esta vida, ¿no? Nunca estaremos limpios por completo, ¿no? Pero ya hemos sido lavados por Cristo. 決して私たちは教会に来て完璧な人間になるわけではないんですけども、それでも私たちの罪や汚れはすべてキリストの血によって、清められています。Pero siempre estaremos salpicados por el pecado, ¿no? Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en estos cuerpos. ですがどうしても生きている限りは私たちは汚れることもあります。Tenemos una lucha constante, ¿no? Que va a durar toda la vida hasta que partamos con el Señor. で、死と出会う日まで私たちは絶えず、絶え間なく、霊的な戦いがあります。Es una lucha contra la carne, ¿no? Una lucha contra el pecado. 肉との戦いだったりとか罪との戦いが続きます。Porque no tenemos que esperarnos a caernos en fornicación, en adulterio, para recién empezar a luchar con el pecado, ¿no? Tenemos que luchar nosotros cada día, porque cuando llegan esos pecados, ¿no? Que pueden ser quizás más grandes, es porque dejamos cultivar algo más sutil, ¿no? Como por decirnos, si uno cae, como por ejemplo en el adulterio, ¿cómo empezó eso? No es que de la noche a la mañana llegó a ocurrir, es porque puede ser que primeramente empezó con una mirada con tal persona, ¿no? Después al otro día empezaron a hablar un poco, un rato. Entonces uno tiene que a la primera orar, Dios, quítame eso de mí, quítame ese mal pensamiento. Entonces la lucha es diaria. で、例えば姦淫の罪だったりとか不貧困の罪とか、があるんですけども、それに対してそれは私たちがその罪に落ちるまで、待つのではなくて、で罪、との戦いが絶え間なく続くわけなんですけども、例えば罪に落ちるのを待ってからその戦いに挑むわけじゃなくて、例えば突然始まるわけじゃないので、そういったタイプの罪は、例えば色目を使って欲望が芽生えてしまったりとか、その話をしてそういった欲望が芽生えてしまったりとか、徐々に欲望が増していくので、それに気をつけないといけないし、神様に対してこの欲望を私から取り去ってください、取り除いてくださいと、願い続けないといけないです。Porque uno nunca pasa de acostarse, ¿no? Con una persona que no sea tu marido o que no sea tu esposa.
sin así de la noche a la mañana, ¿no? Siempre ha venido cultivando algo más pequeño atrás. で、その欲望とか情欲が自分の、夫とか自分の妻ではない人たちに対して抱いてしまうのは何かが小さくても何かが増していって欲望が大きくなってしまいます。Nosotros tenemos luchas diarias, ¿no? No pensemos que cuando nos vamos a acostar no tenemos pecados, no tenemos qué cosa Dios puede tratar con nosotros. そういった積み重ねがあるわけなので、私たちは戦いは毎日続いています。Hay cosas, ¿no? Que Dios tiene que tratar con nosotros. Él va a tratar tu orgullo, malos deseos, pensamientos, rencor, falta de amor, falta de misericordia, falta de perdón, falta de amor al prójimo, ¿no? Y tantas otras cosas. で、神様はいつだって私たちの傲慢な、プライドだったりとか、人に対する嫌な感情だったりとか、妬みだったりとか、憎しみだったりとか、愛の欠如だったりとか、自分の隣人に対する愛情が、ないということ、そういったこと一つ一つの悪い感情に対して神様は取り扱っていかないといけないんです。Si nosotros nos hacemos un examen minucioso, ¿no? Siempre vamos a encontrar algo que Dios trate con nosotros. で、常に私たちが神様に対して求めるのであれば、神様は自分たちの、汚れや悪を取り扱ってくださります。Por eso Santiago nos está diciendo, ¿no? Que nos despojemos de todas esas cosas. Y esta carta a Santiago, ¿no? Él la escribió no para los creyentes, no para los que están en el mundo. Él le está diciendo, ¿no? A la gente que está en la iglesia, despojaos de toda inmundicia, de toda malicia. だからヤコブが、誰に対して、これを全ての汚れやあふれる悪を捨て去りなさいと教えているかというと、世の中の人たちではなくて、神様の宮の中に通っている人、教会にいるクリスチャンに対して、捨て去りなさいと、教えています。Vamos a leer en Efesios 4:22 al 24. エペソビトへの手紙の4章の22節から24節までお読みしたいと思います。Dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。El viejo hombre ha sido crucificado con Jesucristo, ¿no? Pero en este cuerpo quedan marcas. で、腐敗していく古い自分はイエス様の十字架によって共に十字架にかけられているんですけども、同じ体ではあり続けます。No podemos quedar nosotros con los brazos cruzados, ¿no? Tenemos que luchar contra la carne, porque además ese viejo hombre está corrompido por deseos engañosos. 人を欺く情欲によって腐敗していく古い人である、古い人だった自分との肉の戦いが続いていくわけです。Porque cristianismo no es quitarse lo malo y ya ahí acabó. Es quitarse lo malo y ponerse lo bueno. で、クリスチャンは古い自分を脱ぎ去って、終了というわけじゃなくて、古い自分を脱ぎ去って新しくなる、自分が新しい人として生きることを教えてます。Dios no quiere que te quites la ropa del viejo hombre y te quedes sin ropa. Dios quiere que te quites la ropa del viejo hombre y te ponga la ropa de Cristo, que te vistas de Cristo. 神様が望んでいることは古い自分を脱ぎ去って新しく生まれ変わった自分を着ることを望んでいます。Por eso dice en justicia y santidad. だからここに書いてあるのが24節にあるように義と聖をもってと書いてあります。Tenemos que dejar esos deseos engañosos, ¿no?
por la justicia y santidad de Dios. La única manera de mantenerse en una vida cristiana estable es vestirse de Cristo y es cada día, día a día. 義と性をもって人を欺く、情欲を脱ぎ捨てていかないといけないです。それはどうやってそれが可能になっていくかというと、キリストを霊的に着ること、それを日々毎日、絶えず着続けることが大切です。Él ha hecho una obra que es para toda la vida, ¿no? La obra de la justificación es una vez y para siempre, pero nosotros debemos de vestirnos cada día. で、私たちが与えられている救いというのは永遠につながっていくんですけども、キリストを着るということは毎日着ていかないといけません。Hay que despojarse de toda malicia, de toda inmundicia, de toda naturaleza del viejo hombre que está corrompida por deseos engañosos. Hay que despojarse de todo eso. 人を腐敗させる悪の性質だったりとか罪の性質を私たちはいつも脱ぎ捨てていかないといけません。El apóstol Pablo también nos dice algunas cosas similares, ¿no? Abrimos nuestra Biblia en Romanos 13, capítulo 13, versículo 12. ローマ人の手紙の13章の12節に使徒パウロは、似たようなことを話をしています。13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. 夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。¿Saben a qué se está refiriendo Pablo cuando dice día? で、その昼は何か、皆さんは分かっているでしょうか。Él se está refiriendo al día del Señor. それは主に対して、言っています。Él está diciendo que la noche es como si fuera esta vida, porque para los creyentes esto es noche. Nosotros no estamos disfrutando de esta tierra. El creyente no le ve sentido a esta vida. Solo hay uno, ¿no? Es llevar el evangelio y predicarle, ¿no? A otros posibles creyentes, pero nada más, ¿no? Trabajamos porque necesitamos comer. Trabajamos porque necesitamos vivir. で、夜が深まっているということは、私たちはこの世での生活について教えています。私たちはこの世での生活を楽しみきれていないですし、それでも私たちは救いをもたらす福音を述べ伝えていかないといけません。でも私たちはやっぱりどうしても食事だったりとか生活面でもお金の面では工面しないといけないので、しっかりと仕事を続けていかないといけません。Porque si nos dieran a elegir, ¿no? Una semana más estar en este mundo o en este instante irse con el Señor, ¿qué elegirían ustedes? Yo creo que es lógico, ¿no? Que uno dice, Señor, llévame ahora, porque vivimos en un mundo pecaminoso, ¿no? Y cuando estemos con el Señor ya no habrá más maldad, ya no habrá más tristeza, dolor. ですから私たちはイエス様が帰ってこられることを強く望んでいかないといけません。そうすればこの世の中は罪に満たされているんですけども、イエス様のもとに行けばそういった罪もないし、悲しみも悪いものすべてがもう何もないから私たちは望まないといけないです。Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ピリピ人の手紙の1章21節に書いてあるように、使徒パウロは私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益ですと使徒パウロは言いました。Porque aquí es estar bien, ¿no? Vivimos para Él, vivimos para su obra de Dios, ¿no? Pero morir es estar con Él. で、私たちはイエス様と共に生きて、イエス様のために生きていかないといけないです。Ya cuando estemos con Él ya no vamos a tener necesidad de luchar contra el pecado, ¿no? Porque seremos transformados, ¿no? A su imagen y semejanza, ¿no? Entonces no habrá nada de eso, enfermedades, dolores, ya no habrá nada más. 私たちは神にかたどり作られていて、永遠に生きることができるので、もう悲しみも苦しみもなくなります。¿Y cómo debe actuar el cristiano sabiendo que el día se acerca? では昼が近づくことに対してどのようにクリスチャンは理解するべきでしょうか。
cómo debemos de actuar nosotros los creyentes, sabiendo que estamos al final del camino, que estamos en los tiempos finales, que estamos a las puertas. で、それはどういうことかというと、もう私たちは神の門、に対してに近づいているということ、日が近いということを認識することです。¿Cómo debe actuar el creyente que sabe que el día se acerca? Aquí el apóstol Pablo dice, ¿no? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. で、使徒パウロは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようでありませんかとアドバイスをしています。Hermano, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo. Jesús está volviendo y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar limpia, sin mancha. イエス様が帰ってこられる日は近いですし、それに対して教会全体はしっかりと準備をしないといけませんし、清く保っていかないといけません。En Colosenses 3:8, コロサイ人の手紙の3章の18節。Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. コロサイ人の手紙の3章8節。しかし今は、これらすべてをすなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。Y también sabemos que esta carta, ¿no?, a los colosenses está dirigida a la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo le estaba diciendo a los creyentes, le está diciendo que dejemos todo eso. で、このパウロはコロサイ人という民族の教会に対して、この、怒りとか憤りだったりとか悪意の罵り、自分の口から出る恥ずべき言葉を全部捨てなさいと教えています。Dice que tenemos que despojarnos de toda ira, de todo enojo, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? De la luz. No puede haber ira en nuestras vidas. No puede haber malicia. No podemos estar hablando como vulgarmente uno dice, como el mundano, ¿no? No puede uno hablar malas palabras con doble sentido, ¿no? Nosotros somos cristianos y tenemos que obedecer la palabra de Dios. 私たちはクリスチャンとして神の子として光として自分の中に怒りとか憤りを持ってはいけないです。あとは世の中が日常的に言っている悪い言葉だったりとか汚い言葉、人に対する悪口だったりとか、それらすべてを私たちは捨てないといけないです。Aquí algo que me llama la atención, ¿no? Que dice, ¿no?, que tenemos que despojarnos de toda inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no solamente es un poco, sino que abunda eso en nuestros corazones, ¿no? Entonces despojémonos de todo eso. だからヤコブが教えているように私たちは汚れだったりとか溢れる悪を捨てないといけないです。本当にたくさんある悪意とかそういった悪い感情を私たちは捨て去らないといけないです。Y en segundo lugar, aquí Santiago nos dice que debemos de recibir la palabra de Dios con humildad. 21節の2つ目のポイントの、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいについて触れていきたいと思います。Si nosotros que estamos aquí no recibimos la palabra con humildad, ¿no? La palabra hoy va a estar siendo predicada y tú serás uno de los que piensan, ¿no? Ahí uno le puede decir a su marido, a esposa, esta palabra que ha sido predicada hoy, ¿la estás escuchando? Es para vos. Muchas veces uno dice, ¿no? O al salirnos uno le da una mirada, ¿escuchaste? ¿Entendiste? で、私たちはへりくだった態度で聞いていかないといけないですね。例えば例えばですけども今日メッセージされたことに聞いてあなたのことを言っているよとか、あなたのことをあなたのついてこれを話をしているよと、人に言ってしまうようなことがあります。Si esperamos no convencer al marido, a la esposa o al hermano que está al lado de nosotros, ¿no? Lo que Dios no lo convenció, estamos perdiendo el tiempo. 人に対してそういったことを言ってしまったりとか、自分の家族に対してそれを言っている、時点で時間を無駄にしてしまっているのと同じです。Mejor preguntémonos a nosotros,
a nosotros mismos, ¿qué tal la prédica para ti? で、そのメッセージ、今日話されたそのメッセージを自分自身で、どう感じたのか自問自答しないといけないです。Uno mismo tiene que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué esa prédica, mm, qué tal esa prédica para mí? Tú no estás aquí hoy para escuchar. ¿Quién necesita esa prédica? Si no, esa prédica es para ti que estás en este lugar. で、メッセージは今日参加されているあなたのためにも語っているので、自分にとってこのメッセージは何なのかよく考えないといけません。Dios te ha traído aquí a este lugar, ¿no? Es para que tú escuches su palabra. このメッセージを、今日持ってきたのはあなたがこのメッセージを聞くためにこのメッセージを話をしています。Porque podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios pudo traer a esa persona que nosotros pensamos que esta palabra es para ella y nos trajo a nosotros? で、私たちのためにこのメッセージが与えられているので、それに対してよく考えないといけません。Porque esta palabra es para nosotros que estamos escuchando. Esta palabra tenemos que recibirla con humildad. 一人一人のためにこのメッセージが語っているので、私たちはへりくだった気持ちでこの御言葉を素直に受け入れないといけません。Porque el mayor enemigo para que tú no recibas esta palabra para que tú no recibas esta palabra, para que tú no cambies de vida, es uno mismo el mayor enemigo. Es nuestro propio orgullo que nos dice, esta palabra no es para mí. Hermano, esta palabra es para ti. で、この御言葉によって自分が変わることがないように、御言葉によって改めることがないように、阻んでくる敵というのは自分自身です。だからこの御言葉は自分のためであるということに対して自覚しないといけないです。Hermano, la palabra que hoy te golpea este día, también a mí me golpeó cuando yo la estaba preparando. で、このメッセージの準備をしているときにも、もちろん私のためにもあるので、このメッセージ、この御言葉は私にとっても強く当たりました。Porque si Dios no me golpea a mí primero cuando yo la estoy preparando, ¿pensarían ustedes que va a golpear a las personas que la van a oír? Pues primeramente la palabra es para el que la prepara. まずメッセージというのは準備する人のためでもあるので、自分でもよくそれに考えないといけないです。そうではないと人にこのメッセージを分かち合ったところで変わることがないからです。Vamos a los Hebreos 3:15. ヘブル人の手紙の3章の15節をお読みしたいと思います。Hebreos 3:15. ヘブル人への手紙の3章15節。Dice así, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない、神に逆らった時のようにと言われている通りです。Hermano, esta palabra tenemos que recibirla con humildad. Tu orgullo, tu soberbia, tu carácter muchas veces te impiden ser tratado por Dios en la predicación. で、自分の傲慢だったりとか悪い感情、悪意だったりとか、それらが自分を阻むことがないように、それを捨て去って、自分が御言葉によって変わるように、まず素直に御言葉を受け入れないといけません。Porque si no la recibimos con humildad, uno fácilmente se distrae, fácilmente está pensando, no, esta palabra no es para mí, es para fulano de tal, o simplemente está pensando, acá, ¿a qué hora acaba el culto? Tengo que hacer tal cosa. Estás aquí presente, pero tu mente está afuera, como cuando uno iba a la escuela de pequeño, ¿no? Yo me acuerdo que decían los maestros que no vamos a clase solo para calentar el asiento, sino es para aprender. で、へりくだって素直に御言葉を受け入れないのであれば、たとえ教会に来て礼拝に参加したとしても、別のことを考えてしまいますね。例えば何時に終わるのかなとか、私には語ってないし、あの人のことをどうせ言ってるんだろうなとか、別のことを考えてしまいます。で、私が通っていた学校では、その先生は
私たちはその学校に通うのはただ席を温めるためではないということを教えているように、私たちは御言葉をそのしっかりと受け入れないといけません。La palabra que estamos escuchando no es para nosotros mismos. No podemos dejar que nadie afecte, que nada nos perturbe, que nadie nos distraiga de la predicación, ¿no? Hace un momento hubo dos cortes de luz, ¿no? Pero eso no tiene que ser impedimento para que la palabra sea dicha y para que nosotros agarremos esa palabra y la vivamos. だからその自分のために語っているということを自覚しないといけませんし、それに適応していかないといけません。Cuando entremos a la iglesia, ¿no? Cuando estemos entrando a cada culto, cualquier día que sea, ¿no? Podemos estar nosotros al borde de un divorcio. Dejemos eso y escuchemos la palabra de Dios, ¿no? Dejemos por un momento, olvidemos de la mala situación que estamos pasando y escuchemos a Dios. No importa que tengamos un montón de deudas también, dejemos esa deuda afuera y entremos a escuchar la palabra de Dios. だから私たちは教会に入るとき、どの礼拝でもそうなんですけども、まず自分が抱いている不安だったりとか思い煩いを一旦忘れて神様の御言葉に聞こうという決意をしていかないといけないです。No importa, ¿no? Que hayas cometido el peor de los pecados, ¿no? Escucha la palabra de Dios, que a lo mejor hoy Él te consuela o a lo mejor hoy Él te reprende. たとえどんな罪を犯したとしても、大きな罪を犯したとしても関係ないです。あなたは御言葉を受け入れることによって、御言葉によって慰められるからです。Como dice su palabra, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. で、あなたは御声を聞くなら、自分の心を堅くなにしてはならないと教えています。Así como cada uno que se sube a este lugar, ¿no? Para traer la palabra de Dios, uno ora y dice, Señor, me pongo en sus manos, Señor, úseme. Así también el que viene a escuchar tiene que decir, Señor, háblame. で、メッセージされる方がいつも神様に対して主はあなたの御手に委ねます。私を用いてくださいと、祈っているのと同じで、皆さんも聞くときには主を私に語ってくださいと、願わないといけないです。Cuando uno va a la iglesia no escuchar la palabra de Dios es para que Dios hable con uno mismo, no es para esperar que Dios esté hablando con otra persona, es para uno mismo. で、神様が誰かに語るのを待つのではなく、神様が自分に語ってくださることを願わないといけないです。Si Dios esta mañana está golpeando tu corazón, ¿no? Démosle gracias a Dios, ¿no? Porque Él nos ama. 神様は私たちのことを愛してくださります。ですから自分の心を神様が取り扱ってくださっているのであれば感謝しないといけません。Porque si Dios te hace ver tus errores, ¿no? Da gracias a Dios, porque si Dios no te amara, Él te dejaría ciego ante tus pecados. もし神様が私たちのことを愛していないのであれば、ずっと霊的に私たちは目の見えない盲人のようのままになってしまいます。だからもし神様が自分の過ちを気づかせてくださったのであれば、むしろ感謝しないといけないです。Porque si Él te muestra tus errores, tu pecado, es porque te ama. Porque Dios corrige al Hijo, no como el Padre corrige al Hijo que ama. 神様は私たちのことを愛してくださるから、私たちに自分の過ちを気づかせてくださります。La tercera, la relación estrecha y íntima que hay entre la palabra y la salvación. 3つ目のポイントが、一章ヤコブの手紙の1章の21節に書いてあるように、神様の御言葉が私たちの魂を救い出してくださるということです。Primera Tesalonicense 2:13. 第一テサロニケ人の手紙の2章13節。La carta a los tesalonicenses 1:13. 1章の13節。Dice así: Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros,
la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 失礼しました。2章の13節です。しかし主に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方のことについていつも神に感謝しなければなりません。神が御霊による性別と真理に対する信仰によってあなた方を初歩として救いに選ばれたからです。Aquí primeramente Pablo está diciendo, ¿no?, que dan gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios, que oyeron de él, ¿no? Pero la recibieron no como palabra que venía del apóstol Pablo, sino como palabra de Dios. で、ここに書いてあるのは、まず自分に対して語ってくださっているそのメッセージに対して神様に感謝しないといけません。で、使徒パウロが語っていることに対してじゃなくて、神様の御言葉を感謝しないといけないです。La última parte del versículo dice, ¿no?, la cual actúa en vosotros los creyentes. En otra traducción en la Biblia de las Américas dice, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. で、私たちの中で神様の御言葉が働いてくださって発動として救いに選ばれることを教えています。Porque Él solamente hará su obra si acepta que es la palabra de Dios la que estás escuchando. で、神様の御言葉を聞く者だけに神様は働いてくださります。Yo no les pido, no, yo no les digo, créanme lo que yo les digo, sino ustedes, yo les estoy citando los textos bíblicos, ustedes lean, confían que si lo que estoy diciendo es la palabra de Dios, es porque Dios está hablándote. で、御言葉を聞いて、私のためにも語ってくださっているんだということに信じないといけません。En 1 Corintios 15:2, 第一コリント人の手紙の15章の2節 dice así, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. 私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。Dice, si retenemos la palabra, somos salvos. Y si no creemos en la palabra, es en vano, ¿no?, que estemos aquí escuchando, si no creemos. で、しっかりと福音を覚えているならば、その福音によって救われるし、もしそうでなければ、そうでなければ自分が信じてきたことがすべて無駄になってしまうことを教えています。Aquí dice, no, Pablo, que somos salvos si retenemos la palabra. Vemos que está unido, ¿no?, la palabra y salvación. Sin palabra no hay salvación. だから神様の御言葉によって私たちは救いを得ることができるので、どのような言葉で福音を伝えられたかしっかりと覚えているならば救われることを約束しています。No podemos preguntarnos, entonces, si solamente escucho la palabra, ¿soy salvo? で、もしかしたらただ聞くだけでは救いがないのかと思ってしまうかもしれないです。Porque en la palabra dice, ¿no?, que somos salvos por gracia. Y sí, es cierto, somos salvos por gracia. Vamos a ver la unión que hay entre salvación y palabra. で、救いというのは恵みによるもので、それに対しても触れていきたいと思います。Vamos a leer Efesios 2:8. ペソビトへの手紙の2章8節 Vamos a hacer una unión para entender mejor por qué nos dice que somos salvos si retenemos la palabra. その御言葉をしっかりと覚えている、福音をしっかりと覚えているのであれば救われることの確証が書いてあります。Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。Somos salvos por gracia, ¿no? Pero eso es por medio de qué? Es por medio de la fe. Vamos a leer en Romanos 10:17. で、その恵みは私たちの信仰によって救われたことです。次にローマ人の手紙の10章17節をお読みしたいと思います。Aquí nos está diciendo, ¿no?
Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。 Ahí está la relación, ¿no? Si retenemos la palabra, ¿no? Somos salvos, ¿no? Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, pero esa fe en Cristo solo viene por oír su palabra, la palabra de Dios. で、私たちはその福音をしっかりと覚えているならば、その救われるし、その救いというのは信仰によるもの、その神の恵みと、救いというその恵みは信仰によるものであって、その信仰は聞くことから始まると教えています。El segundo punto, ahora que hemos recibido la palabra, no hay que obedecerla. で、今度はその御言葉を聞くのであれば、今度はそれに従わないといけないです。Y vamos a volver al comienzo donde leímos en Santiago 1, vamos a leer el 22. では、最初に読んだヤコブの手紙の1章の、22節を読みたいと思います。 Aquí nos está diciendo, ¿no? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。 ¿Saben qué quiere decir esa expresión, engañados a vosotros mismos? Esa gente, los hermanos que vienen al culto, no escucha la palabra de Dios, canta alabanza, pero luego no practica la palabra, que al único que engaña, se engaña uno mismo, no engaña a Dios, porque Dios, cuando uno sale afuera, Dios te ve en el trabajo, Dios te ve en tu casa, no porque vengas aquí a orar, a cantar, solamente vas a ser salvo. Tiene que ser en todo momento, obedecer su palabra, vivirla. で、自分を欺くというのはどういうことかというと、教会に来てあなたはその賛美をすることもできるし、御言葉をメッセージを聞くことはできるんですけども、その御言葉を日々の生活に適用しないということを、人に対して教えています。ただ教会に来て救われるだけではなくて、神様は自分の職場だったりとか、学校だったりとか、どの場所に行っても共にいてくださるので、私たちはその御言葉を聞いたからにはしっかりと行って、聞いたからにはしっかりとその御言葉に従わないといけないです。 Porque el que solamente oye la palabra y no practica, aquí Santiago le está diciendo que se engaña a sí mismo. もしその御言葉を聞いても自分の人生に適応しないのであれば、残念ながら自分を欺いていますよとここでヤコブは教えています。 A Dios nosotros no lo podemos engañarnos. En ese día podemos decirnos, Señor, en tu nombre canté alabanza. Señor, en tu nombre fui al culto de oración. Señor, en tu nombre no me perdí a ningún culto de fin de semana. Pero Él te dirá, no, no te conozco. A mí nunca me engañaste. Pudiste haber engañado al pastor, pudiste haber engañado a los hermanos, pero a Dios no podemos engañar. で、神の裁きの日にあなたはその神様の前に立って、私は週末いつも、礼拝に参加したじゃないですか、いつも賛美をしたじゃないですか、御言葉を聞いたじゃないですかと、あなたは言っても、結局はイエス様から私はあなたのことを知らない、私から離れなさいと言われてしまいます。私たちは人を騙すことも欺くこともできるし、牧師だったりとか兄弟だったりとか、自分自身を欺くことはできても神様だけは欺くことはできないです。Y Santiago nos enseña, ¿no?, que la palabra la debemos de recibir con humildad, pero también nos da otras instrucciones. で、ヤコブはへりくだった気持ちで心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいとも教えています。 Sabemos que la palabra hay que recibirla con humildad. Ahora también está diciendo hay que ponerla por obra. で、へりくだった気持ちで御言葉を素直に受け入れて、今度はそれを行う人にならないといけないことを教えています。 Porque no basta tan solo no escribir los 10 mandamientos y prenderlo en la pared de tu casa, o llenar tu casa con cuadros con puros versículos, o tu estado de Facebook o de WhatsApp. で、あなたは自分の家に神の、10個の戒めの実会を印刷して自分の家の、壁に貼るだけではなくて、あとは自分の SNS のプロフィールに神様の聖句を貼る、だけじゃなくて、それだけでは足りないんです。 ¿Para qué tanta decoración, no? Si solamente en tu vida ven
se ve en tu vida que es lo que está en esos cuadros, ¿no? La única palabra de Dios que ven en tu vida es lo que solamente está puesta en las redes sociales. ただその御言葉を行わずにただ自分のSNS のアカウントに御言葉を貼るだけでは、意味がないんです。 La palabra hay que vivirla. Aquí Santiago nos dice, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, olvidadizos que se engañan a sí mismos. 私たちはその御言葉を聞いて行う人にならないといけないです。そうではなければ自分を欺いてしまいますし、ただ聞くだけのものになってしまうから、そういう存在になってはいけないことを教えています。 Ya dije, ¿no? Que esto va dirigido a los creyentes, ¿no? Nosotros oímos la palabra, pero no sirve de nada solo oírla. Tenemos que ponerla en práctica y obedecerla. Dios también aquí relaciona, ¿no? El amor con obediencia. 私たちはただ聞くだけではなくて、その御言葉を、御言葉に従って、その御言葉を行っていかないといけません。そうすることによって神様もその神の愛が自分の中で働いてくださります。 Juan 14:23 dice, ヨハネの福音書の14章の23節にも書いてあります。 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。 Esto significa que al Señor Jesucristo, ¿no? A Él no solo le basta que pongamos una postal en el Facebook o que pongamos en nuestro estado, ¿no? Jesús es mi todo. 私たちはただSNS のアカウントに御言葉を貼るのではなくて、それを行わないといけないことを教えています。 A Jesucristo no le basta que ponga un montón de cosas, ¿no? Que llene tus redes sociales, ¿no? Con versículos, con palabra Dios te ama, con palabra de Señor, heme aquí, porque es lo que quiere, ¿no? Porque con poner eso solamente el mundo ve y dice a él cree en Jesús, pero el Señor Jesús quiere que lo obedezcas a él. SNS のアカウントに成果を共有することもできるし、神様はあなたのことを愛してますよとか、神様は私を使わせてくださいと自分の SNS に投稿することはできても、人はあなたのその投稿を見て、この人はクリスチャンなんだと思われるかもしれないんですけども、神様が何よりも望んでいることは、御言葉を守ってそれに従うということです。 No podemos no obedecer a Dios sin desechar lo viejo, porque principalmente el problema que tenemos no está aquí en nuestra mente. で、私たちは神の御業が働くためにも自分の古い人間を脱ぎ去らないといけません。古い人間との思い出は自分の思いの中でもいつもあるからです。 Voy a leer aquí en Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ローマ人の手紙の12章の2節。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。 Dice que no tenemos que conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que en otra traducción dice de nuestra mente. Entonces tenemos que renovar nuestra mente primero. だから自分はこの世の中と調子を合わせてはいけないですよと教えています。むしろ私たちは心を新たにすることを願っていかないといけませんし、心から変えていただいて、自分を変えていただくこと、新たにすること、新たな自分になることを教えています。 Muchas veces no podemos tener un cambio en nuestra vida, ¿no? Porque no estamos convencidos aquí en nuestra mente. で、時に自分の人生の変化を感じないことがあるかもしれないんですけども、それはなぜかというと、自分の心、自分の思いを新たにしていないからです。 Podemos escuchar muchas prédicas, ¿no? Pero si no las entendemos, no las vamos a vivir.
Por eso Dios dice, no os conforméis a este siglo, tenemos que renovar nuestra mente. あなたはそのメッセージをたくさん聞くことはできるかもしれないんですけども、それだけでは足りないのであって、この世と調子を合わせることなく、自分の心を新たにすることで自分を変えていただくことを願っていかないといけません。Dios nos pide, ¿no?, que pensemos como Él piensa. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuando somos bautizados, renacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, todos los pecados, todo el pensamiento pasado es borrado, ¿no? Nosotros tenemos que borrarlo de la mente, tenemos que reiniciar nuestra cabeza y empezar del comienzo, pero con la palabra de Dios. で、私たちはそのイエス様をその救い主として受け入れた時には、その自分の罪がすべて帳消しにされるので、今まで犯してきたその古い自分を忘れる必要があります。Porque antes de conocer la palabra de Dios, si nos preguntan qué piensan del matrimonio o qué piensan de tal cosa, uno con sus propias palabras puede decir no, pero ¿qué nos enseña la Biblia del matrimonio? También podemos ver, ¿no?, nosotros qué podemos pensar de la homosexualidad, ¿no? Nosotros no tenemos nada que pensar de eso, sino nosotros tenemos que decir qué es lo que piensa Dios sobre esas cosas. Dios dice que eso es pecado. で、自分を変えていただくことができるのがその神様の御言葉だけです。だから私たちは神様の御言葉に、いつも学んでいかないといけません。自分がその神様の御言葉を知る前の、生活では結婚とは何か、結婚の定義を聞かれたら自分の言葉でいくらでも言うことができるかもしれないんですけども、神様の御言葉の正しい定義があるのでそれを学んでいかないといけませんし、あとはこの世の中で多い罪が同性愛ですね。その同性愛について、神様はどう思っているのか、それが罪であるということをしっかりと学んでいかないといけないです。El camino a la santidad está en renovar tu mente conforme a la palabra de Dios. 御言葉によって自分の心や思いが新たにされていきます。Tenemos un llamado, ¿no?, a obedecer la palabra, no solamente a oírla y ya. Y esto no es solamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios ya estaba hablando con su pueblo en Deuteronomio 8:1. で、私たちは御言葉を聞くものだけではなくて、行う人間にならないといけないことを教えています。で、それは新約聖書だけではなく、旧約聖書の新明記の8章1節でも同じことを教えています。Porque no solamente está diciendo obedecernos, porque hay un peligro si olvidamos su palabra. Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El versículo 11 al 14 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en el que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová, tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. では8章の1節と12から14節までお読みしたいと思います。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができる。12節から14節。あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れることがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、と書いてあります。Aquí está diciendo, no, Dios al pueblo de Israel, no, te saqué de la esclavitud y te hice libre. A nosotros también nos dice, no, nuestro Egipto era el mundo, el pecado. Dios dice, te saqué de la esclavitud y te hice libre, pero te he dado una ley.
で、神様はそのイスラエルの民たちに対して、当時はエジプトの奴隷だったので、そのエジプトの地からその自由になったことを教えています。で、私たちにも同じことを教えていて、私たちにとってのそのエジプトというのはこの世の中です。神様はその私たちをこの世から自由にしてくださったので、自由になったからにはまず神様の戒めを聞いてそれに従わないといけないことを教えています。Él nos ha dado una ley, ¿no? Y dice, cuídate de guardarla y te irá bien, pero no te olvides de mí. で、神様が命じている命令と定めを定めを守るのであれば全てうまくいくんですけども、心が高ぶり、神様を忘れることがないようにすることを教えています。Tenemos un llamado todos nosotros, ¿no? A obedecer los mandamientos de Dios. Todo nos va a ir mucho mejor si obedecemos y cumplimos su mandamiento, ¿no? Pero eso también no significa que todo va a ser color de rosa, ¿no? Siempre hay altibajos, siempre caemos, ¿no? Pero no somos derrotados porque en el nombre del Señor Jesús nosotros nos levantamos, porque Él nos da esa fuerza, ¿no? Él nos sustenta, pero pongamos nuestra fe en Él. 神様の御言葉を守るのであれば、全てがうまくいきます。だから神様の戒めを守ることはとても大事なことです。守っているからといって、自分の人生がバラ色になるわけではなくて、時に落ちることもあるし、失敗することもありますが、あなたが神様に従うのであれば、その度に神様はあなたを立ち上がらせてくださります。Por favor, los hermanos pueden ponerse de pie. ではご起立ください。En un resumen, ¿no? del mensaje que traje hoy, ¿no? La palabra hay que vivirla, no solo oírla. Que si solamente lo oímos, si solamente la oímos y no la vivimos, solo nos engañamos a nosotros mismos. 結論を言いますが、ただ神様の御言葉を聞くだけではなくて、神様の御言葉を従い行う人にならないといけません。そうでないと自分を欺いてしまうからです。Desechemos también toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, ¿no? Hermanos, recibamos la palabra con humildad y pongámosla en práctica, vivámosla su palabra. すべての汚れやあふれる悪を脱ぎ去って捨て去って素直に神様の御言葉を受け入れましょう。Dios esta mañana ha hablado con todos nosotros, ¿no? Él te habla a ti, te habla a mí, ¿no? Escuchemos, guardemos su palabra, pongámosla en práctica y vivámosla. 主が語っていることは私のためでもあり、皆さん一人一人のためにもあります。だから御言葉を聞いて、御言葉を自分の人生に適用して行っていきましょう。Vamos a orar. 祈りましょう。Dios Padre Celestial, yo agradezco, Padre Celestial, por esta palabra que ha sido este mensaje, Padre Celestial, que nos ha hablado esta mañana, Padre Celestial. Tu palabra nos enseña que tenemos que vivirla, tenemos que ser hacedores de su palabra, no solamente oidores, Padre Celestial, porque no nos sirve tener conocimiento, Padre Celestial, si no vivimos de acuerdo a su voluntad, Padre Celestial. Le pedimos que usted nos esté enseñando el temor de su nombre, usted nos esté ayudando, Padre Celestial, usted esté dirigiendo nuestros pasos, nuestros caminos, Padre Celestial. Usted, que su Espíritu Santo siempre esté tocando nuestros corazones cuando estemos por cometer algún pecado, lo que sea, Padre Celestial, que no esté reprendiendo en nuestros corazones, que no esté tocando, que nos haga ver, que nos abra los ojos, que lo que estamos haciendo muchas veces está mal y eso desagrada a usted, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer su voluntad, a vivir su palabra, que lo necesitamos, dependemos 100% de usted, Padre Celestial. Sin usted no somos nada, Padre Celestial. Sin usted estamos muertos, Padre Celestial. Agradezco, Padre Celestial, porque usted nos da la vida y la vida en abundancia. Usted es el alimento de vida. Señor Jesús, gracias le damos. Yo oro y agradezco por esta oportunidad en el nombre del Señor Jesús. Amén.